Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Filemón. El versículo 10 de este libro dice: Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Hablemos acerca de un hombre oportuno, en el momento oportuno, con el mensaje oportuno. ¿Le ha sucedido alguna vez que cuando más necesitaba, llegó una persona con el mensaje oportuno, con la palabra oportuna, adecuada, y las cosas cambiaron radicalmente? Fue la persona adecuada, en el momento adecuado, con las palabras adecuadas. En la historia han habido hombres y mujeres de su tiempo, oportunos y con el mensaje oportuno. La historia de Filemón nos ayuda a entender el mensaje de Dios para hoy. Veámoslo como una obra de teatro. Tercera llamada, tercera llamada, tercera llamada. Comenzamos. Veamos a los personajes de la obra. Son tres actores principales. Onésimo. Posiblemente fue puesto en venta por los soldados romanos y allí lo compró Filemón. Era un esclavo que huyó de su amo hacia Roma y en la búsqueda de libertad se encontró con el apóstol San Pablo. Recordamos que el libro de los Hechos, en el capítulo 28, el versículo 16 y el versículo 31, dicen de la siguiente manera, hablando del apóstol Pablo: Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Al huir Onésimo hacia Roma, recordó seguramente que el apóstol Pablo había estado muchas veces en casa de su amo y que podía visitarlo. Le buscó, llegó en el momento de mayor necesidad. El apóstol tuvo el mensaje adecuado, la palabra adecuada, fue convertido al evangelio y ahora regresa con su amo con una carta de su padre espiritual. Onésimo significa útil, provechoso. El segundo personaje es Filemón. Su esposa, Apia, su hijo Arquipo, posiblemente era él el pastor de la iglesia que se reunía en su casa. Era habitante de Colosas, era también hijo espiritual del apóstol Pablo, posiblemente le conoció en Éfeso. Y en los versículos 5 al 7 de su libro, de esta carta del apóstol Pablo a Filemón, nos habla acerca de 3 características de este hombre. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor,
porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Filemón era un hombre de amor, un hombre de fe, un hombre hospitalario. Una bendición para aquellos viajeros que tenían la oportunidad de quedarse en su hogar. Era un hombre lleno del amor de Jesucristo. El apóstol Pablo es el personaje importante de la historia. Es el siervo de Dios que llega a ser el hombre oportuno, en el momento oportuno y con el mensaje oportuno. Predica, no importando el lugar o la situación en que se encuentre. En la cárcel, con cadenas, en persecución, pero siempre tiene el mensaje adecuado para las personas con las cuales se encuentra. En el momento de mayor angustia para Onésimo, apareció Pablo para ayudarle, para darle las palabras adecuadas que le trajeron a un cambio positivo en su vida y su futuro. El 31 de octubre de este año 1991 se celebra el aniversario número 474 del movimiento religioso llamado la Reforma Protestante. Surgió un hombre oportuno, en el tiempo adecuado y con el mensaje bíblico oportuno. Martín Lutero. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó sus 95 tesis contra la venta de indulgencias que la Iglesia Católica estaba celebrando en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg en Alemania. La venta de indulgencias fue autorizada por el Papa León X. Un hombre llamado Alberto de Brandeburgo deseaba ser arzobispo de Mainz, además de que ya tenía 2 arzobispados. Y entonces León X le dijo que le entregaría este arzobispado de Mainz por 10,000 ducados. Como era una cantidad considerable, le autoriza a vender indulgencias en su territorio, siempre y cuando enviara la mitad del dinero a Roma para terminar la construcción de la Basílica de San Pedro, que su antecesor, Julio II, había principiado. En Alemania Central, Juan Tetzel vendía también indulgencias y decía que la indulgencia dejaba al pecador más limpio que al salir del bautismo, o bien que dejaba al pecador más limpio que Adán antes de caer. Y aún con blasfemia se atrevía a decir que la cruz del vendedor de indulgencias tenía tanto poder como la cruz de Cristo. Para un pariente difunto, para quien se podría comprar indulgencias, Juan Tetzel decía: tan pronto como la moneda suena en el cofre, el alma de su pariente difunto sale del purgatorio. En las 95 tesis contra esta venta de indulgencias, Martín Lutero dice: si el Papa en verdad tiene poder para sacar las almas del purgatorio, ha de utilizar este poder, no por razones triviales como la necesidad de fondos para construir una iglesia,
sino sencillamente por amor, y ha de hacerlo gratuitamente. Esto menciona Martín Lutero en la tesis número 82. Hubieron muchos ataques contra Lutero. Finalmente, la Dieta de Worms le pide que se retracte de lo que ha escrito, presentándole los libros que había escrito y los folletos que había escrito. Y él contestó, después de haber solicitado un día para pensarlo, al siguiente día vino y dijo, no puedo ni quiero retractarme de cosa alguna, pues ir contra la conciencia no es justo ni seguro. Que Dios me ayude. Amén. Martín Lutero, al igual que el apóstol Pablo, llega a ser un hombre oportuno, en el tiempo oportuno, con el mensaje oportuno. Regresa Lutero a doctrinas fundamentales de la palabra de Dios, de la Biblia, que lo hacen reflexionar en primer lugar a él, que lo hacen reconsiderar si la práctica de la iglesia era correcta a la luz de la Biblia. Se encuentra con un texto: el justo por la fe vivirá. Revoluciona su vida, revoluciona sus conceptos doctrinales. Pero finalmente tiene que decir, la salvación es por la fe en Cristo Jesús, no por obras, como la iglesia está predicando. La justificación por fe, no por obras, es uno de los énfasis doctrinales de Martín Lutero. Pero el segundo énfasis es también tan importante como el primero: la autoridad de las Escrituras. El hecho de que la Escritura está por encima de la tradición, que mucho enfatizaba la iglesia en el tiempo de Lutero. Y la tercera doctrina que enfatiza este siervo de Dios es el sacerdocio universal de los creyentes. Cada uno de nosotros, dice Lutero, a la luz de la palabra de Dios, somos nuestro propio sacerdote. Y podemos acercarnos a Dios en una forma tal que por medio de Jesucristo, en una forma directa, llegamos al trono mismo de nuestro Padre Celestial. No necesitamos la intervención de ningún otro hombre cuando podemos ser nuestros propios sacerdotes y sacerdotisas delante del Señor. Para concluir a esta hora este mensaje de la palabra de Dios, permítame recordarles: siempre habrá un Onésimo cerca de ti, con necesidad, con problemas, con angustias, con desesperación quizá, pasando por momentos difíciles o de enfermedad, por situaciones especiales. Amado hermano, amada hermana, sé la persona oportuna, en el momento oportuno, con el mensaje de la palabra de Dios oportuno. Quizás sea en tu hogar, quizás sea en la escuela, quizás sea en el trabajo, quizás en la colonia, en la comunidad donde tú vives. Dios está necesitando más Pablos, más Filemones, más hombres y mujeres
que como Martín Lutero sirven a otros en su necesidad espiritual y vienen a ser personas oportunas en el momento oportuno y con el mensaje de la palabra de Dios oportuno. Que Dios nos ayude, amados hermanos, no solamente a festejar y a dar gloria a Dios, porque hubo un hombre llamado Martín Lutero que se levantó para hacer regresar a hombres y mujeres de su tiempo a la palabra de Dios, con el mensaje de salvación por medio de la fe en Cristo Jesús y el sacerdocio universal de los creyentes. Que Dios nos ayude a nosotros a ser hombres y mujeres oportunos en el tiempo oportuno y con el mensaje oportuno. Que la gloria sea siempre para nuestro Padre Celestial. Oremos. Glorioso Padre Celestial, te damos gracias a esta hora porque nos has dado la oportunidad de conocerte. Junto con ello, Señor, la oportunidad de servirte. Y Padre, te rogamos que en tu infinita misericordia nos concedas la oportunidad de ser personas oportunas, que sirvamos a otros en el momento más adecuado, en el momento necesario. Ayúdanos a detectar la necesidad humana y a darnos cuenta, Señor, de que podemos traer tanta bendición a la vida de otros cuando estamos dispuestos a servirte a través de servir a los demás. Úsanos conforme a tu voluntad. Quizá más cerca de nosotros de lo que imaginamos hay una persona que como Onésimo tiene necesidad espiritual y nosotros podemos ayudarle. Permite que el mensaje de tu palabra salga de nuestros labios para traer bendición a aquellos que están en necesidad, en problemas, en tribulaciones, en angustias. Porque lo harás, Señor. Te damos gracias en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús, nuestro glorioso Salvador. Amén.